Buenos días, hermana Aurora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Estoy trabajando aquí. Ah, qué bueno, amaneciendo. Sí, Sí, está bien, está bien. ¿Y cómo está todo en Albuquerque? todo bajo control, hermano. Todo bien. Usted lo tiene todo bajo control. Ah, bueno, Sí, mi señor lo tiene todo bajo control. está bien. ¿Y qué tal el clima? ¿Está frío? Está fresco, hermano, muy fresco. Ok, pero no Sí. está frío, no están las montañas nevadas, No hay nieve. no hay nieve. Oh, No. fíjese. Aquí en Albuquerque no. Está muy bonito allá, fíjese, se me hace muy bonito. Pues véngase. Ay, sí. ¿Qué dice? Tráigase a su familia, véngase. No, sí, sí lo hemos pensado. Nos gusta. Me gusta, a mí sí me gusta ¿Eh? mucho. Ya me lo va a venir, ¿no? Sí, sí, El pastor, madera. sí. Sí, sí. No, Ahorita empezamos, ¿eh? sí, ¿Y cómo se hermano, hace? mire, Dígame, a ver. toda la noche estuve ya leyendo el libro y ahorita ya estaba haciendo mi resumen, Ah, pero ok. le estoy haciendo su desayuno a la viejita que cuido Ah, ok. pero se lo mando hoy. Ya no Mire, cuida al viejito de antes, ¿ah? Ya no. no, a él lo metieron a un nursing home, Ok. ahora cuido a otra señora de 96 años. Wow, a usted se le da mucho eso, ¿verdad, mi hermana? Sí, hermano, no sé, me encantan los viejitos, Ay, fíjese. mucho, mucho. De veras, le gusta cuidarlos. Sí, lo que son viejitos y los niños. Ese es un talento, es un don de Dios. Sí, mucha gente me dice, ay, no, yo ya los hubiera ahorcado. No, pero es lo que me gusta hacer, hermano. Wow. Y Ah, desde joven, ¿le gusta eso? sí, desde muy joven, desde que era estudiante de enfermera hasta Ah, que me pues gradué. ahí está su carrera, ¿verdad? De enfermería. Sí, ajá. Y ejercí mi carrera en Oiga, México. hermana Aurora, ¿y cómo se llama eso cuando cuidas a gente mayor? ¿De qué? Geriatría, Pediatría. geriatría, sí. Geriatría. Oh, qué bien. Fíjese. Wow, Muy pues no bueno. cualquiera. No, me encanta, hermano, me encantan mis viejitos. Los amo. Y nada más es uno al que cuida o cuida varios. Hay otro, pero ese no está tan viejito. Oh. Tiene, yo creo, unos 70 años. Ah, ¿y usted va y los lleva y los trae o nomás? Yo estoy en la casa de ellos. Oh, Todas las noches, bueno, de miércoles a domingo cuido a esta señora en las noches. Entro a las 6 de la tarde y salgo a las 10 de la mañana. oh, wow. Sí, Fíjese. así es, mi hermano. Así es que, Así es que y en las noches no está en vela, así como que. sí, es bonito porque me pongo, le digo que estaba estudiando el libro de la autoridad Ujú. y, y estoy, como no hay ruido, más me concentro. Y hoy Oh, temprano en la mañana me levanté temprano y me hinqué, dije, Señor, me voy a hincar para yo hacer bien mi resumen, porque yo entiendo, pero a la hora de escribir, a la hora de escribir, ah, todo lo dijeron y a la hora de escribir es ahí está el qué, asuntito. qué revelación tan tremenda, ¿verdad? La de Watchman Nee. Sí, hermano. Este misionero tuvo esa visión en la cárcel. Oh, Él era ¿cómo podemos decir? Misionero, maestro. sí, Entonces, Watchman Nee solía mirar a las personas que predicaban
y veía si había un tipo de convicción en cuanto a autoridad en sus vidas. Y que muchas de las cosas que predicaba la gente, él decía que eran como un hueco, no tenían hueco porque no tenían conocimiento de esa revelación de autoridad. Wow. Entonces él escribió esta revelación en la cárcel mientras fue mártir. Sí, wow. No sé la historia totalmente Washmaní, no sé si murió en la cárcel, pero pues fue un misionero que fue martirizado por causa del evangelio. Ay, Dios mío. No, está Así tremenda su revelación, está Así tremenda. mueren los hijos de Dios, ¿no, hermano? Ay, Dios mío. Bueno, pues a algunos les toca pagar ese precio, ¿verdad? Otros, Sí. como el apóstol Juan, pues, ¿verdad? En la isla de Patmos, ¿verdad? Ay, sí. No necesariamente así, ¿verdad? Hoy en día, en tiempos modernos, es muy diferente. Hay naciones que no son así tan estrictas como China, como Pakistán, como Afganistán. Pero bueno, sin embargo, pues, qué gran revelación nos deja este hombre, ¿verdad? Nos deja una gran revelación. Sí, hermano, muy bonito. Ese libro es un manual, fíjese, es un manual. Yo siempre lo he utilizado en ministerios y ha sido de gran bendición. Sí, yo pienso que sí, porque es muy extenso lo de la autoridad. Sí, mi amor. Sí. Es muy extenso. Saludos, hermana Miriam, ¿cómo está? Mire, Ah, me ahí estaba, está. Le me estaba estaba marcando. marcando. Hermano, Dios le bendiga. Ahí está, mira, la vista. Es que a ¿Cómo veces se está? congela mi teléfono y la apachurro y no. Ay, no le digo. Bien, hermano, Dios le bendiga. Estaba Dios le bendiga. escuchándolos y la verdad que sí, yo me sorprendí de toda la información, de todo, de un capítulo. Sí, Yo claro. decía, wow, Señor, qué revelación que uno no, pues no conoce, uno piensa que nomás es la salvación y predicar el evangelio, pero pues ya estuve leyendo y va más profundo, ¿no? Lo de la autoridad. Sí, no, es que fíjese que si nosotros nos vamos a Santiago, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Pero ¿de qué obras está hablando? No está hablando de hacer cosas buenas, sino que está hablando en sí del fruto de la obediencia. Y luego usted se va al libro de Hechos, en el capítulo 8, donde dice que escogen a los 7 diáconos y dice que muchos sacerdotes se convierten a la fe y comienzan a obedecer la fe. Entonces, el evangelio que se predica en la iglesia primitiva es un evangelio de obediencia. Es muy fácil predicarle a la gente de Cristo, recibe a Jesús, pero esto conlleva en que tenemos que enseñarlos a obedecer, y ahí es donde muchos ya no pueden continuar, ¿verdad? Entonces, este libro nos deja muy en claro todos estos principios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, yo no sé ahorita si van a llegar las hermanas Diana y Jackie, pero bueno, vamos a empezar. Mientras ellas llegan, pues vamos a comenzar nosotros con este discipulado para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay un principio muy importante que nosotros tenemos que comprender en cuanto a autoridad espiritual, ¿sí? Que tiene un grado de revelación importante. Ahora, primero debemos comprender, como lo dije el día de ayer que me estaban haciendo preguntas en la escuela profética, autoridad soberana, autoridad delegada y autoridad absoluta. Estas revelaciones el Señor me las fue mostrando a mí con los años, ¿verdad? ¿Qué es autoridad soberana? De Dios
a Dios es la obediencia total, ¿sí? Al llegar al punto de la obediencia soberana con el Señor, pues obviamente está hablando de creyentes que ejercitaron su fe probablemente por un largo proceso y por un largo tiempo en el Señor. Número 2, autoridad delegada es limitada, ¿sí? Yo como pastor tengo una autoridad limitada en el Señor. Yo no puedo ordenarle a la gente que no haga algo que Dios reveló a mi vida personalmente, porque entonces yo estaría enseñando a la gente a rebelarse contra Dios. Y esa es una línea muy delgadita, ¿verdad? Que nosotros como autoridades delegadas no podemos pisar, ¿sí? Si la persona tiene un llamado de parte del Señor, obviamente tenemos que soltarla y dejarla a desarrollarse en el mover de Dios en su vida personal, ¿verdad? ¿En qué abarca autoridad delegada? Es Romanos capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Si ustedes ven Romanos 13, dice, sométase. Yo les había dicho que la palabra sujeción o sometimiento viene de la palabra respeta toda autoridad que fue impuesta por Dios, porque el que resiste acarrea condenación para sí mismo. Entonces la palabra sujeción está ligada a un respeto que nosotros le vamos a tener. Por ejemplo, aquí en México, nosotros tenemos que respetar la Comisión de Luz, porque es una autoridad delegada, aunque no lo podamos creer, es una autoridad impuesta por Dios, tanto el gobierno, los diputados, los presidentes, los gobernantes. Sin embargo, siguen teniendo una autoridad limitada. Un gobernante, cuando él agarra y dice, vamos a cerrar todas las iglesias, ¿sí? La Biblia nos dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos. Entonces la palabra del Señor nos habla de que congregarnos es un mandamiento del Señor. Si el gobierno te ordena cerrar una iglesia, te sujetas a respetar su decreto, mas no lo obedeces, porque te está ordenando literalmente rebelarte contra un mandato directo de Dios. Entonces, todas las autoridades delegadas en la tierra tienen una autoridad limitada. No pueden pisar la autoridad soberana, la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios está ligada a lo que está escrito, que es la autoridad absoluta, que es la palabra del Señor. Entonces, por decir, si tu esposo o la esposa de un cristiano no es cristiana y de repente llegan a cobrarle a la casa, ¿verdad? Aquí en México se utiliza que llegan los cobradores, tocan la puerta y de repente el esposo no cristiano le dice a la cristiana, no, dile que no estoy. Entonces ella se sujeta. ¿Cómo se sujeta? Le respeta. Mi amor, no le dice tonto, no sirves para nada, ¿cómo crees que voy a hacer eso? ¿Que no ves que voy a la iglesia? Porque esa ya sería literalmente una falta de respeto, que es una falta de sujeción. Entonces la sujeción está ligada a tu respeto. Más sin embargo, en la Biblia hay un mandamiento que dice, no mentirás. Entonces ella le habla con respeto al marido y le dice, mi amor, pues si tú quieres que yo salga y atienda a esa persona que viene a cobrarnos, con todo mi amor y mi cariño le voy a decir que no quiere salir, porque hay un mandamiento de Dios que dice, no mentirás. Entonces, te sujetas, mas no obedeces el decreto del hombre. Porque al hacerlo, pues básicamente estás quebrantando un mandamiento de la autoridad absoluta de Dios. Ahora, la autoridad soberana, debemos comprender que la mayoría de los profetas que se movieron en el Antiguo Testamento caminaron en la soberanía de Dios. La mayoría de los profetas entraron como que, vamos a así decirlo, como en una comitiva profética
fueron enseñados y fueron enviados a profetizar. Muchos profetas vivían en los caminos, en las cuevas, en las cavernas. Algunos tenían sus casas. Algunos eran bendecidos a través del ministerio, otros eran perseguidos. Sin embargo, como el pueblo de Israel recaía constantemente en una actitud de rebelión contra Dios, Dios tuvo que usar al profeta en el Antiguo Testamento en una conexión divina a la autoridad soberana de Dios. Cuando nosotros lo vemos en Hechos capítulo 21 en el Nuevo Testamento, al profeta Agabo, vemos exactamente la misma esencia de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Pablo iba a bajar a Jerusalén, el profeta descendió de Cesarea y empezó a profetizar: el hombre dueño de este sitio sí lo van a atar al bajar a Jerusalén. Entonces vemos una cosa muy importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no hay un orden cronológico en de que los profetas no siguieron conectados con la autoridad soberana de Dios. Creo que sí. Muchos profetas del Señor en la actualidad están siendo conectados a la soberanía, a la autoridad soberana de parte de Dios en sus vidas. Sin embargo, algunos tienen congregaciones, van y se congregan, van y se sientan a una iglesia y están a la disposición al servicio de algún pastor. Sin embargo, cuando Dios habla a la vida de este profeta o el evangelista, tiene que salir. No puede quedarse en el lugar donde el hombre lo está tratando de retener. Entonces, la autoridad soberana nos enseña un gran principio dentro de la autoridad espiritual, porque este tema de autoridad espiritual es muy profundo, ¿ok? Es tan profundo que nosotros tenemos que vivir en él constantemente, estudiar las escrituras y ver las escrituras bajo una perspectiva de que si así fue en el Antiguo Testamento, así continuará siendo de Hechos en adelante o de los Evangelios en adelante. Autoridad absoluta, la palabra de Dios, muchos deciden leerla y no obedecerla. Y la palabra debe ser observada y practicada al 100%. Al hacerlo, recibes aprobación total de Dios. Eso es la autoridad absoluta. ¿Qué es? Bueno, pues tienes el libro ahí guardado, la palabra de Dios guardada en tu casa. Y sin embargo, muchos suelen leer la Biblia, hojearla, mas sin embargo nunca prestan atención a lo que está escrito. Por eso el Salmo capítulo 1 dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que daremos fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hacemos prosperará. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que yo me planto al prestar atención en la palabra y el injertarla en mi espíritu y llevarla en práctica, reconociendo que es una autoridad absoluta. No puede tener contradicción. No, una persona no puede levantarse en contra de las escrituras a quererla debatir o destruir, porque la palabra del Señor, ¿verdad? Es absoluta. Tan absoluta es que una de las ocasiones escuché un testimonio de una persona, de una jovencita que iba a irse con unos amigos. Su mamá sale y le dice: hija, llévate a Dios, y para que te lleves a Dios, llévate la Biblia. Y la muchachita agarra y dice: no, pues yo no necesito a Dios, y ya no hay lugar en el carro, solamente en la cajuela. Y agarró la Biblia y la aventó en la cajuela. Eran 5 amigos los que iban en el carro. El carro, tienen un accidente en el auto más adelante, y el carro queda destrozado. Los 5 jóvenes mueren totalmente. Y cuando empiezan a buscar a ver si había algún indicio del por qué había sucedido el accidente, abren el cofre y la Biblia está intacta. Entonces, de esa magnitud estamos hablando, que la palabra de Dios posee
una autoridad absoluta sobre la vida y que el ser humano debe de tener una atención total a las escrituras. Ahora, vamos a estudiar a Romanos capítulo 2, perdón, Segunda de Reyes capítulo 2, ya estaba yendo a Romanos. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver la autoridad soberana que un profeta de Dios en el Antiguo Testamento ejerce sobre otro profeta y que de esa manera lo comisiona. También lo vamos a ver, por ejemplo, en Moisés comisiona a Josué como una autoridad en la nación de Israel. Pero vamos a ver este caso tan singular e importante en Segunda de Reyes capítulo 2, verso 1. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ya Eliseo estaba siguiendo a Elías, ya Eliseo estaba siguiendo los pasos de, por así decirlo, de su maestro, el profeta de alta rama o alto grado, Elías, tisbita. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Vamos a ver aquí una cosa muy importante, ¿verdad? La acción de Elías es decisiva debido a que de alguna manera Dios está probando a Eliseo a ver si está capaz de portar el manto de Elías. Eliseo, el manto de Elías. Entonces, obviamente, Eliseo está sirviendo a Elías durante su caminar, durante el servicio. Lo está sirviendo, de alguna manera lo está respetando, de alguna manera está reconociendo la autoridad que Dios ha puesto sobre el profeta Elías. Y veamos que Eliseo, dice la palabra que cuando Elías lo encontró, dice que estaba arando 12 yuntas de bueyes. Estaba en su casa trabajando. Ahora, hay que comprender una cosa muy importante en cuanto a esto. Eliseo estaba sujeto a su casa y estaba arando las yuntas de su padre, la yunta de bueyes de su padre. Y resulta que Elías llega y lo llama y le dice, sígueme. Entonces Eliseo agarra y le dice, permítame que primero vaya y me despida de mis padres. Si te das cuenta ahí, la autoridad soberana de Dios que estaba sobre el profeta Elías fue y llamó a Eliseo, al grado que Eliseo fue y se despidió de sus padres instantáneamente. Ahora, ¿por qué fue esta acción? Porque en el pueblo de Israel sabían y distinguían a un profeta, y cuando un profeta llamaba, los padres preparaban a los hijos a que cuando el profeta llegara en algún cierto momento a llamarlos, ellos no podían poner trabas. Es lo mismo que sucede cuando Jesús llama a unos discípulos y algunos comienzan a poner trabas. Ay, deja primero voy y me despido de mi padre. No, déjame que vaya primero a enterrar a mi padre que acaba de morir. Y Jesús comienza a decirles, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Entonces Jesús les dice, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera aún dónde recostar su cabeza. Entonces comprendemos una cosa muy importante. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sabemos que Jesús era un profeta también. Entonces cuando Jesús llama a la gente a que lo siga, literalmente tienen que romper con el estatus moral y social y seguir en pos del llamado que Dios está poniendo enfrente de sus vidas. Entonces, en el asunto de la autoridad soberana del Señor, cuando nosotros llegamos a un nivel de crecimiento en el Señor, llegará el momento
en que Dios nos llamará a hacer exactamente lo que Él quiere que hagamos. Y no vamos a poderle poner a Él una excusa. No, Señor, pues déjame ver. Es que tengo trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer. O inclusive si alguien se opone a que yo cumpla con el llamado de Dios en mi vida, yo tengo que pararme firme en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo llega eso? Creo yo que el Señor ha destinado la iglesia para una preparación por un cierto tiempo determinado. Más que tú te vayas a quedar en una congregación por siempre, creo que no va a ser así. Porque la mayoría de las personas que son llamadas tienden a quedarse estancadas, inclusive a enfriarse con los años, porque no obedecieron la perfecta voluntad del Señor. Llega a un grado de conocimiento en Cristo, en la palabra, en los rudimentos de nuevas revelaciones de Dios en base a la palabra, y que nosotros tenemos que caminar y ejercer lo que Dios nos ha dado, porque tarde que temprano tendremos que dar cuentas de lo que Dios nos dio. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, tener un contacto con Dios continuamente en la intimidad, para que así Dios se revele a nuestras vidas y Dios comience a abrir las puertas que nosotros necesitamos para ejercernos ministerialmente. Ahora, no por siempre vas a estar sirviendo en un ministerio que tú vas a estar rindiendo cuentas. Llegará el momento en que tú rendirás cuentas directas a Dios, si es que tienes un oficio evangelístico, profético o pastoral. Sin embargo, nunca deberemos guiarnos a querer controlar a una persona, porque las almas le pertenecen a Cristo. Las personas le pertenecen a Jesús y Él podrá hacer con las personas lo que Él quiere. Entonces, fíjate bien lo que dice. Dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas, y sabiendo Eliseo, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Vemos aquí que los profetas de bajo rango llegan delante de Eliseo, porque eran alumnos proféticos, y le dicen: sabes que ahora tu maestro te será quitado de sobre de ti. O sea, ellos reconocían que la autoridad de Eliseo en ese momento era Elías. Pero llegaría el momento que aún Elías tenía que ser quitado del camino de Eliseo, para que Eliseo se ejerciera como el profeta de Dios por el cual él había nacido. Entonces, Eliseo sabe que su autoridad en la tierra está a punto de ser quitada, y ahora está a punto de tener una conexión con la autoridad soberana de Dios para darle una guianza a la nación de Israel. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Va la segunda vez. Tenemos que comprender que de alguna manera Elías le comienza a pedir a Eliseo que se quede. Sin embargo, en su espíritu, Eliseo sabía que no podía dejar a Elías, porque él sabía que algo dentro de él se estaba desarrollando y que le convenía estar cerca de Elías por un tiempo determinado,
¿Por qué? Porque Eliseo le había pedido la doble porción a Elías. Y vamos a ver lo que dice en el verso siguiente. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Otra vez le vuelven a repetir las mismas palabras. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de los hijos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Elías dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, de caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, el otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviáis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días, mas no le hallaron. Cuando volvieron a Eliseo, que se habían quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme más vasijas nuevas y poned en ellas sal, y se la trajeron. Y saliendo a él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube. Mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos.
De ahí fue el Monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Entonces hay que comprender una cosa muy importante. Obviamente, la doble porción del espíritu de Elías pasó a ser parte de Eliseo. Pero vamos a ver una cosa sumamente importante. Para que esto sucediera en Eliseo, él tuvo que haberse juntado con Elías y haberlo servido y haberlo reconocido como un profeta genuino de parte del Señor. Ahora, en la cuestión de autoridad debemos de comprender que ellos estaban caminando en autoridad. Elías era el dirigente de Eliseo. No nos está diciendo que en sí era un pastor, pero sí nos estaba diciendo que era un líder que lo estaba guiando en el ámbito profético. Entonces, Elías le dice, ¿sabes qué? Mi llamado terminó, porque todo llamado termina tarde que temprano. Todo llamado acaba tarde que temprano. Y algún día, ¿verdad? Si tú fuiste fiel a ese hombre de Dios o a ese profeta de Dios, ¿qué va a suceder? Si Dios lo lleva, la unción que está sobre esa persona estará sobre tu vida y aún lo doble. ¿Por qué no decir que estará lo doble, lo triple, hasta 4 veces más? Entonces, vemos aquí una cosa muy importante. Eliseo es un profeta del Señor, ahora con la doble porción de Elías, y está caminando como una autoridad directa hacia Dios. Primero le rendía cuentas a Elías porque había algo que todavía no lo dejaba a él desprenderse en el llamado profético en totalidad. Cuando Elías es quitado y 3 veces le dice, ¿sabes qué? Quédate aquí. Eliseo dice, no me quedo y no te suelto, vive Jehová, que aquí estaré contigo. Y se quedó con él. Se mantuvo firme en su posición profética hasta que Dios le quitó a Elías. Eliseo comienza a ejercitarse en el asunto de autoridad espiritual, pero ahora en una conexión soberana con Dios. Entonces tenemos que comprender un principio muy importante en cuanto a lo profético. Lo profético también nos habla de autoridad, pero lo profético tiene en esencia una conexión más directa con el Señor. ¿Qué es eso? Que muchas de las veces el profeta se puede sentir que sabe más, inclusive que un pastor o que algún líder que no se mueve en lo profético. Claro que no. Tarde que temprano tendrás que desprenderte y tendrás que caminar a cumplir el llamado del Señor en tu vida. Porque no hay cosa más peor que un hombre pueda resistir el llamado de Dios en su vida. Ahora, ve conmigo al libro de Josué, capítulo 1. En Josué, capítulo 1, vamos a encontrar una cosa muy importante. Cuando Moisés se fue, Josué extrañó a Moisés. Ya no lo tenía enfrente de sí. Sin embargo, en Josué capítulo 1, vamos a ver que Dios comienza a conectar a Josué a su autoridad soberana, pero también a su autoridad absoluta, que es la ley que está escrita. Y le dice 3 veces, fíjense bien lo que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Está conectado a la autoridad soberana de Dios. Ya no está conectado a la autoridad delegada de Moisés. Ahora Josué tiene que tomar un mando. Ahora Josué tiene que tomar una iniciativa, tiene que tomar una autoridad. Pero fíjate bien, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisase la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Ya Dios hablándole, va a ser su territorio. Tú eres el encargado, Josué, tú tienes que ir y llevar a este pueblo a la conquista, a la tierra prometida. Pero ahora, ¿a quién le voy a pedir consejo? Porque créemelo, yo creo que Josué le lloró a la ausencia de Moisés, porque se acostumbró a él, porque le amaba, le quería. Mas, sin embargo, Moisés se había quedado en el monte, porque recuerda que había golpeado la roca y no había santificado el nombre del Señor. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios no le está diciendo a Josué, ¿sabes qué? Te voy a poner un Aarón. No, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces hay una gran importancia en esto, porque muchas de las veces el ser humano también llega al punto de acostumbrarse a tener a otro ser humano al que le va a rendir cuentas. Pero si nosotros vemos el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que llegará un momento donde nuestras cuentas se las rendiremos al Señor. Y esto es para personas maduras, personas que conocen el evangelio, que conocen el estatus de autoridad espiritual. Dice, esfuérzate, fíjate lo que dice, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Punto número 1. Dios lo hace tener una conexión con él, autoridad soberana. Pero luego Dios le dice, ok, ya no está Moisés, pero está el libro que Moisés escribió, que es el Pentateuco, la autoridad absoluta, la cual vas a prestar atención, porque de ahí tú vas a cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito. Exactamente lo que te estoy diciendo. Ahora, él tenía que rendir cuentas directas a Dios, pero tenía que estar prestando atención a lo que estaba escrito para que todo le saliera conforme a lo que Dios quería para la vida de Josué y la nación de Israel. Dice, nunca se apartará de tu boca, otra vez, este libro de la ley, otra vez, autoridad absoluta. Autoridad soberana, autoridad absoluta. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que comprender una cosa sumamente importante. Cuando Dios nos da un llamado después de un proceso largo de aprendizaje, tal vez pasamos por desiertos, pasamos por muchos conocimientos, enseñanzas, pasamos por muchos discipulados, pasaron muchos años y comenzamos a tener un desarrollo en nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Llegará el momento donde Dios nos va a hacer sentir una inquietud de hacer algo para Él. Y ahí Dios nos va a decir, ya necesito que hagas esto. Necesito que vayas y hagas aquello. Y obviamente, Dios conectado a nuestro espíritu a través de la autoridad soberana de Él, no significa que nos estamos rebelando en contra de las autoridades delegadas. Recuerda, cuando Dios implanta el llamado en nosotros, la autoridad delegada, lo único que tiene que hacer es orar y decir, yo no puedo interponerme entre la voluntad de Dios y lo que tú sientes hacer de Dios. Punto, se acabó. Adelante, ve y hazlo. Amén. Pero hoy en día vemos que como líderes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como pastor, yo he vivido tantas cosas en lo personal. He vivido tantas situaciones donde a veces llegan personas y me dicen, pastor, yo necesito hacer esto. Por ejemplo, ahorita en la actualidad,
nosotros tenemos ya varios años en la iglesia con un ministerio de una persona que siente un llamado por las mujeres. Entonces, Dios le da una palabra profética a esta persona un día que vamos a un evento profético y le dice Dios a través del profeta a esta mujer: tú vas a traer un ministerio de mujeres muy fuerte a Aguascalientes. Y el profeta me apunta a mí y me dice: y tú la vas a apoyar. Entonces ahí entendí que el llamado que ella tiene tenía que ver con una autoridad directa a la soberanía de Dios y que yo no podía interponerme entre el llamado de Dios a su vida y la visión que Dios me había dado para la iglesia. Entonces ya tenemos varios años apoyando ese ministerio. Ha crecido, han llegado alrededor de 30 mujeres con esta líder evangelista y ella sigue en la iglesia y ahí está en la congregación, trabajando en la iglesia, apoyando a la iglesia internamente. Y en el caso de mi esposa, ella va y se sienta a escucharla predicar y deja que ella dirija su reunión. Entonces es importante comprender, yo como autoridad delegada me hice a un lado para que la autoridad soberana que trajo una revelación a la vida de ella, se glorifique Dios a través de ella. Entonces, esto yo lo he experimentado y es sumamente grandioso ver cómo Dios utiliza a otras personas que están teniendo una conexión directa con Él. Entonces, es una revelación bien profunda porque está escrita en la Biblia. Versículo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Ya Josué está teniendo una conexión directa con Dios y él tiene que acatar lo que Dios está diciendo, porque nadie se puede interponer entre la voluntad de Dios a la vida de Josué. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de nuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a nosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová nuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a las palabras en todas las cosas que les mandes, que muera solamente. Que te esfuerces y seas valiente. Qué cosa tan interesante. Entonces aquí vemos una cosa muy importante. Josué toma el mando, Josué da cuentas a Dios, el pueblo le dice: te vamos a obedecer, vamos a hacer caso, porque vemos que ahora tienes una conexión idéntica a la que tiene Moisés. Amén.
Bueno, vamos a dar 10 minutos de preguntas. A ver, ¿qué les pareció esta enseñanza? Adelante. Bueno, a ver, vamos a ver. Amén. Amén, amén. Hermana Miriam. Sí, hermano. Mm, Ah, me, yo creo que este capítulo que leyó ujú. me dio a entender lo que es la diferencia entre la autoridad delegada y la soberana. Así es. Y, y ahí yo quería preguntar, porque cuando estaba leyendo Ujú, lo de Elías y Eliseo, decía el espíritu de Elías reposó en el espíritu de Eliseo. Eso ujú. sí se me hizo como que sonaba medio raro, como el espíritu de Elías. O sea, se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Habla del Espíritu Santo, pero también habla de lo que Dios depositó en Elías. Básicamente está hablando de la unción, está hablando de la doble porción, porque cuando Eliseo muere, más adelante en los capítulos siguientes, dice que él lo avientan en una fosa común, ¿verdad? Y cae un muerto y resucita con tan solo tocar el cuerpo de Eliseo. Entonces en Eliseo reposaba la doble porción de la unción, ¿verdad? En esa traducción pues está hablando del espíritu, obviamente está hablando de la sabiduría, doble porción de la sabiduría de Elías sobre Eliseo, la doble porción de conocimiento sobre Eliseo. Si tú te das cuenta en los milagros que sucedieron entre Elías y Eliseo, en Eliseo hubo una mayor cantidad de milagros creativos que no hubo en Elías. ¿Ok? Oh, ok. Ok. No sé si me expliqué ahí en ese, Sí, sí, ¿sí? es que sí suena como el reposo. Dije, ¿cómo? Pero sí, o sea, en Ujú. nuestro vocabulario es como la unción y todo, ¿no? Lo que el Señor le había dado a Obviamente Elías. el espíritu del hombre se desarrolla y obviamente lo que está en ti, ¿verdad? Se lo transfieres a otro. Vamos a verlo así, hermana Miriam. Y no sé si el uso de la palabra puede ser correcto, pero Pablo, ¿verdad? Le pasó lo mismo a sus discípulos, a Marcos, a Silas, ¿verdad? Le pasó la misma a Timoteo y pudiéramos decir que eso fue como un tipo de clonación, ¿ok? No lo vamos a decir porque la palabra clonación no viene en la Biblia, pero es como un tipo de clonación ministerial, es como un tipo legado que tú vas dejando. Por eso Pablo le decía a sus discípulos, imítenme a mí, imiten mi fe. ¿Por qué decía esto? No porque quería que ellos fueran idénticamente como él, sino que entendieran la manera que él caminaba en su vida de fe. Amén. Amén. Entonces, hay una gran explicación en cuanto a eso. Entonces, podemos ver que Eliseo caminó en lo doble que Elías, porque le fue fiel, le sirvió y Dios tomó, porque también dice la Biblia que Moisés le puso la mano a Josué y Dios le dijo, toca a Josué porque pondré de tu espíritu en su espíritu. Entonces está hablando de unción y está hablando de una autoridad que esa persona se ganó debido a que respetó el llamado de esa persona o ese profeta. Amén. Amén. Ay, Amén. rapidito otra pregunta, hermano, de ayer que estaba leyendo el libro, Ajá. donde decía que cuando uno se topa o uno está cara a cara con la autoridad, este, yo ya llevaba mucho tiempo preguntándole al Señor, porque cuando Él nos quebranta, Él nos toca, yo decía, ¿por qué, Señor? En ese momento como que dices, no quiero, como que sientes ya como obedecer, como cumplir todo, ¿no? Cumplir todo con lo que dice la palabra. Y yo decía, ¿por qué tiene que ser en ese momento? ¿Qué pasa en el espíritu
o qué pasa en ese momento que de repente ya, o sea, es como tu espíritu ya anhelando como obedecer toda la palabra y dejando todo atrás. Pero es en ese momento y ya cuando regresamos obviamente al mundo natural, pues ya es diferente, cambia ese sentir. Pero en ese preciso momento, eso es cuando se refiere en el libro que que conocemos la autoridad de Dios, como que te topas con la autoridad. Claro, bueno, la autoridad delegada que Dios pone en la tierra es una imagen de parte, ¿verdad? Esencial de que si nosotros obedecemos a aquel que está enfrente de nosotros, o por así decirlo, que entendemos y respetamos la autoridad que Dios ha puesto sobre un hombre, pues obviamente tendremos una mayor revelación de una autoridad soberana, porque dice la palabra que cómo podremos obedecer al Dios invisible si no obedecemos a aquel que sí vemos. Entonces, hay una gran revelación en cuanto a esto, me explico, o sea, todos nosotros hemos tenido un encuentro con la autoridad en alguna parte de nuestra vida. ¿Cómo? A través de tus padres. Cuando tú naciste, tuviste un encuentro con la autoridad moral que tus padres te dieron. Fueron injustos y les obedeciste, les amaste. Dice Hebreos 12, dicen nuestros padres los disciplinaban y los amábamos, ¿verdad? Y cuanto más obedeceremos y amaremos al Dios de los espíritus y le obedeceremos, ¿verdad? Entonces, es importante que todo lo que nosotros tenemos un encuentro aquí con alguna autoridad delegada, ¿verdad? En esencia, sabemos que tiene una autoridad limitada. Nuestros padres tienen una autoridad limitada porque ellos no pueden detenerte de un llamado que Dios te ha dado. Te tienen que soltar, Dios te bendiga y que te vaya bien, ¿sí? Pero sin embargo, te dan una imagen de la autoridad y vas aprendiendo con el tiempo para que cuando llegue el momento en que Dios te habla, tú puedas entender la voz de Dios y puedas acatar y obedecer lo que Dios te está pidiendo. Amén. Amén, amén. No sé si le respondí o le llené de mucha información. No, es que yo decía con la autoridad de Dios, porque ahí en el libro de hecho dice primero que cómo vamos a obedecer o sujetarnos a una autoridad delegada si no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, con la autoridad soberana. Claro. Bueno, ahí en ese caso, ya hablándole de ese punto, todos deben de tener una revelación de la autoridad. Lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, el centurión. El centurión no era creyente, pero él tuvo una revelación, un encuentro con Dios a través de la autoridad, que cuando vio la autoridad de Jesús, reconoció que Jesús tenía una autoridad en la tierra. Entonces, orar para que las personas tengan un encuentro con la autoridad de Dios, para que puedan reconocer las autoridades que los representan en la tierra, es importante. Amén. 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 Gracias. Sí, sí, hermano. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o algún comentario en cuanto a esto? Pastor. Ay, hermana Diana, yo sabía que usted tenía algo. A ver. No, me gozo con eso que estaba diciendo la hermana Miriam, porque me recuerdo cuando el Señor le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo al Señor que pues era mucho para él, que necesitaba ayuda para dirigir los 600,000 hombres que estaban de pie ahí, más aparte no dice mujeres y niños, pero que le dijo el Señor, júntame 70 ancianos porque voy a poner de tu espíritu dentro de ellos. Y pues nomás yo de imaginarme que había 70 Moisés, 71 ya contando Moisés, wow, trabajando bajo la misma impartición de unción y en el mismo espíritu, bueno, pues eso habla de la unidad y eso habla de la sujeción y eso habla de la sumisión y eso habla de respetar y honrar la autoridad. Y bueno, pues sería más fácil si la autoridad delegada que tuviéramos todas nosotras sería usted, pastor, porque cada quien tiene autoridades delegadas en sus iglesias y bueno, cada quien ejerce y rige la iglesia de una manera diferente, pero pues yo le doy gracias a Dios por haberlo puesto en nuestro camino, que eso ha abierto y ha impartido muchas cosas sobre nosotros en la manera de principios y fundamentos. Yo crecí bajo una autoridad suprema y quisiera yo decir, porque fue muy rígida,
pero en todo tiempo en la iglesia, bueno, cumpliendo principios y fundamentos, eso es básico en la vida de nosotros y aún en la vida del cristiano debería de ser desde el principio que fuimos creados, porque fuimos a su imagen y semejanza, pero pues le doy gracias a Dios, pastor, por esas enseñanzas, porque de alguna manera yo sé que van a aclarar muchos puntos de vista que tenemos y a la vez nos van a reunir con lo que realmente el fundamento que tenemos que ejercer. Amén, amén, hermana Diana, gracias por compartirlo. De hecho, como usted decía, el espíritu de Moisés sobre 70 ancianos, ¿verdad? Y obviamente que a veces el ser humano trata de crear una unidad en la carne, pero la unidad es en el espíritu. O sea, cuando esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahorita es una unidad en el espíritu, es un mismo sentido, es un deseo. Y nos mete Entonces, muchos problemas. amén. Entonces yo creo que ustedes están caminando en una unidad del espíritu, en coinonía a lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Amén. Amén, pastor. Gracias, gracias, hermana Diana. Amén, pastor. ¿Alguien más quiere comentar algo en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta? Yo, pastor, A ver, dígame, hermana. yo me recuerdo tanto que, bueno, ahorita que está hablando de las transferencias, de que sí se traspasa, ¿verdad? Lo que la otra persona. Y sí, cuando uno le dice al Señor, le dice, Señor, yo quisiera como la unción que tiene esa persona, porque yo me recuerdo que la hermana Diana, cuando usted vino y cuando vino otras personas, decía, ella le pedía al Señor o sea, sin abrir su boca, pero ya el Señor sabía, o sea, cuando se lo estaba pidiendo, porque venía usted y le decía, el Señor me dice que tú quieres lo que yo tengo, y yo me recuerdo que usted le ponía el saco o algo así. Y entonces eso se transfiere, ¿verdad? Así Sí, es la como lo que unción es está hablando de la transferible. autoridad. La unción es transferible porque lo ves en Elías y Eliseo, en Moisés, en Josué. Jesús les transfiere la unción a sus discípulos. Pablo se la transfiere a sus discípulos, ¿verdad? A Silas, ¿verdad? A Timoteo. A cada uno de sus discípulos se les transmite. Entonces eso depende de cada quien, ¿verdad? Obviamente entendiendo que Dios nos da a cada uno de nosotros lo que Él quiere. Sin embargo, si tú le pides algo, usted lo va a dar. Porque dice la misma palabra que hijo hay de vosotros que si su hijo le pide un pescado, le da una piedra. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, así vuestro Padre dará a vosotros el Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces tenemos que comprender que Dios nos va a dar lo que le pidamos, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio. Sí. Eso, sí, porque sí, es diferente, es lo que dice la hermana Miriam. Es diferente cuando uno lo está pidiendo a cuando la persona de parte del Señor le da. O sea, ahí que, porque yo he escuchado, yo he visto eso de hecho, cuando una vez una pastora me invitó a una conferencia con Cash Luna, que eran, no sé si cómo le llaman ellos, vientos de gloria, no recuerdo cómo le llaman ellos. Noches pero de gloria, ¿no? Sí, noches de gloria, sí, noches de gloria. So, me tocó ir a mí allá a Houston, precisamente a una sí, es cuando yo empezaba las cosas del Señor y esa pastora me dijo, no te preocupes, no vas a pagar nada, vámonos. Y entonces ahí es cuando la primera vez que yo empecé a ver las cosas de los milagros del Señor. Para mí era como que wow. Entonces, ahí yo me recuerdo que ella decía, es que yo quiero ir por la unción que trae él. O sea, entonces yo me quedaba como que, pues, ¿cómo, verdad? Por eso cuando yo estoy preguntando, porque hay muchas, yo he visto eso, pues, que cuando uno pide sin embargo, como dice, el Señor se lo dio a Eliseo, fue que le dio la doble porción de lo que traía Elías. Amén. Ahora hay que Sí. entender una cosa importante aquí, ¿verdad? Elías
es el dirigente del liceo, pero el liceo lo está sirviendo constantemente. Entonces, Ok. sí la puedes pedir la unción, como lo dije hace un ratito, lo puedes pedir y Dios te la va a dar. Sin embargo, cuando tú sirves a una persona ungida, esa unción, ¿verdad? Se va a apropiar de ti, te va a tomar. ¿Por qué? Porque tú no solo estás sirviendo al hombre de Dios, sino que estás sirviendo el manto que porta. ¿Ok? Entonces ahí nos lleva a otras enseñanzas muy profundas donde yo no veo a la persona, sino el manto que Dios le dio a esa persona. Y al hacerlo, pues viene ahora sí que a una retribución a tu vida. ¿Okay? Yo he experimentado las transferencias de unción y al inicio de mi caminar con el Señor, me paré enfrente de hombres de Dios que Dios usa tremendamente y yo le pedí al Señor, dame la unción que Él trae y yo la sentía, la unción. Pero a los días siguientes el Señor me decía, ahora estás dispuesto a pagar el precio que Él pagó por llegar a ese nivel. Y eso en aquellos años yo no lo entendía, hoy ya lo entiendo, ¿sí? Hoy lo entiendo. Entonces tú cuando vas a un evento, pues obviamente inviertes en el viaje, inviertes en la ida, vas hacia allá, obviamente estás pagando un precio, una inversión, y que obviamente Dios lo está viendo de tu parte. Entonces en tu corazón hay el deseo de tomar lo que hay en ese lugar, en esa atmósfera, tenlo por seguro que Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar, pero hay un precio que pagar, ¿verdad? Hay un precio que pagar. Claro. Para llegar a ese nivel no significa que al ratito vas a empezar a tener tus noches de gloria también en estadios. Va a pasar un proceso para que llegues hasta ese nivel si es que estás capacitado para lograrlo. Porque muchos no logran llegar a esos niveles hasta que su carácter llegó al proceso total, ¿verdad? Ok. Eso creía, siempre lo que quería preguntar, pero bueno, no se había dado un tema así, pero como ahorita está hablando de eso, Claro. dije, bueno, voy a preguntar en este momento porque se da, ¿no? Pero pero sí, yo, pues esa era mi pregunta, pastor, Sí. y bajo la autoridad, pues sabe que yo estaba en una familia, ahora sí que pues que no había valores, no había nada porque pues primeramente no estaba el Señor en una casa, ¿verdad? Entonces, pero aún así, como usted dice, cuando uno nace, pues obviamente los padres tienen la autoridad de lo que es con los papás. Pero Sí. a mí me costó, pastor, me costó bastante poder entender eso, porque yo no venía así. Por eso yo creo que el Señor ha estado bien conmigo, tratando de una manera fuerte en muchas áreas de mi vida, pero más que nada en eso. Y, pero ahora me he dado cuenta que estoy aprendiendo, porque no me ha sido fácil. Porque la verdad, pastor, yo venía de familia donde mis padres era pura borrachera, era una familia, pues ahora sí, chueca, como dicen, va, pero Disfuncional. sí, y pues se peleaban, amanecían, entonces todo eso para mí ha sido un proceso muy duro, pero, pero he aprendido, porque yo me recuerdo, pastor, desde chiquita, yo le decía a Dios, porque aún en ese momento ya empezaba yo como a hablar con alguien y yo sabía que algo había, porque yo hablaba con eso. Y yo le decía, yo no quiero ser igual como mis papás, yo quiero ser la diferencia. Yo me recuerdo, yo estaba chica
Y eso siempre me quedó grabado. Decía, yo no quiero esto para mi familia, yo quiero una familia bonita, una familia normal, una familia que no sea así. Por eso ha sido un proceso largo en mi vida y todo esto yo le doy gracias a Dios y gracias a usted porque realmente y gracias a las semanas, ¿verdad? Que Dios ha puesto en mi camino porque eso me ha traído a mí como enderezarme en mi camino, en mi vida, eh, eh, para estar haciendo las cosas mejor cada vez. Y yo sé que usted me dio una palabra cuando usted vino aquí a la casa con mi esposo y precisamente estamos hablando de autoridad, de sujeción. Entonces, ah, yo le dije al Señor, me recuerdo, le dije, Señor, yo quiero hacer lo que tú me estás ordenando hacer, yo quiero hacer las cosas bien, pero no sé cómo, dime tú, ayúdame, porque no sé, y así se lo dije. Y me fue enseñando el Señor cada vez cómo sujetarme, cómo, y bueno, pues todavía el Señor estaba trabajando mucho en esa área de mi vida, pero ahora ya entiendo más, ahora ya yo misma le voy y le digo, perdóname porque yo sé que tengo que hacerte caso, yo sé que tengo que sujetarme a ti, yo sé que y pues me cuesta, y muy lindo mi esposo Dios está trabajando en su paciencia, porque también, y mi esposo ahora está más paciente, me escucha y ya no, ya como que me dice, ok, no, no está bien, no te preocupes, o sea, Oh, qué bien. dale, dale. Ahora Y sí que hasta la mí, humildad ha llevado al matrimonio a una bendición grande. Qué bueno, sí. sí, pastor, gracias, gracias, de verdad, es algo tan bonito lo que Dios está haciendo aquí en mi casa, y más que nada en Frida, pastor, yo veo en Frida, a veces me quedo sorprendida, y no sé, usted me dio la palabra, o la pastora Jackie, me dijo, dijo, Dios va a usar a Frida, Dios va a poner palabras en Frida que van a ser de parte de Dios para corregirte. Y sí, pastora, así está haciendo. Cuando yo me quedo Wow. bien, yo digo, ay, Señor, dije, wow, esta muchacha me está diciendo lo que es verdad. Pero sí, pastor, gracias Dios. Pero sí, le Gloria a doy Dios. gracias a Dios. Y me está ayudando mucho leer el libro, me está Ujú. ayudando, y más que nada, me está ayudando mucho a educarme, pastor. Educarme, porque yo no antes yo decía, ay, no me gusta leer, ay, no me gusta, pero ahora no, ahora le dije al Señor, le dije, no, Señor, quiero hacer las cosas bien, quiero meterme y quiero empezar a leer, quiero hacerme adicta a ti, primeramente, adicta a leer tu palabra, adicta en cada libro que tú me pones para poder aprender y ayudar a más personas, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Dios. Pues ahora sí que ese es el camino a la bendición del Señor, ¿verdad? El tener esa comprensión, ese anhelo. Y bueno, hablando de las familias disfuncionales, ¿verdad? Que ahorita usted platicaba, pues venimos así de familias disfuncionales, pero sin embargo, cuando nos encontramos con Cristo, nos encontramos con la autoridad también, como Pablo, ¿verdad? Pablo viene de una vida disfuncional y luego se encuentra con la autoridad soberana de Dios en camino a Damasco con Jesús, y luego se va a Damasco y se encuentra con la autoridad delegada que es Ananías. Y ahí es donde el Señor nos enseña todo. Y usted ahorita se encuentra con Ananías. Wow, qué tremendo, gracias, Y pastor. fue Ananías el que le puso las manos a Pablo y se le cayeron las vendas como escamas. Entonces, ese hombre sencillito, ¿verdad? Que era pescador, que tenía menos conocimiento que Pablo, ¿verdad? Que tenía menos revelación, porque era un pescador y Pablo era un maestro, era un hombre que había crecido a los pies de Gamaliel. Como Jesús lo pone enfrente de Ananías y Ananías es el que lo libera y le enseña lo que es autoridad delegada, ¿verdad? En sí limitada.
Pero hasta ahí queda la vida y la esencia de Ananías en el ministerio de Pablo. Entonces tenemos que comprender que ahí nosotros, muy independientemente de que hayamos vivido lo disfuncional en nuestras vidas, yo tuve un encuentro con la autoridad del Señor cuando estuve en la iglesia todos esos años. Híjole, cómo me costó, pero al fin la entendí. Después, la autoridad soberana de Dios en mi vida comenzó a darme guianza y abrirme puertas, al punto que la autoridad delegada no pudo resistir el llamado de Dios en mi vida. Y tuvo que llegar el momento en que me tuvieron que soltar, ¿verdad? Y es debido a mi obediencia a la autoridad directa y soberana a Dios que yo me encuentro sirviendo al Señor. Si yo me hubiera limitado, nunca hubiera hecho nada en el Señor. Amén. Pero es un proceso para todos. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Ya para terminar. Bueno, entonces vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios. Gracias por sus resúmenes. Los he estado revisando. Gracias por mandármelos al correo. Y vamos a orar. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este discipulado. Te pido, amado Señor, que tú, Dios, día con día en el siguiente capítulo 2, traigas una revelación más profunda e intensa a cada vida, amado Espíritu Santo, y que así nosotros vayamos por procesos en el nombre de Jesús, con la clave para llegar a la total bendición que tú tienes preparada para nosotros, en el nombre de Jesús. Y hoy podemos decir una palabra clave, clara, que somos creyentes bajo autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues un aplauso. Amén. Y bueno, pues Dios les bendiga. ¿Todo bien por allá? Bueno. Sí, ahí vamos, pastor. Ya, pastora, ¿qué tal? ¿Contenta con las enseñanzas? Sí, pastor. No estoy contenta de todo lo que está pasando, pero bueno. Híjole, pero pues tiene un llamado, pastora. Amén. Sí, nomás que yo no sé, pastor, qué va a pasar. Ay, Dios mío. Voy a estar orando. Amén. Sí, pido sus oraciones mucho, pastor. Cuenten, aquí estoy para ustedes. Cualquier consejo, aquí estoy, por favor. ¿Ok? Sí, pastor, muchas gracias. No están solos, estamos aquí dándoles apoyo y creyendo en que Dios va a hacer cosas grandes a través de ustedes y de manera más tremenda. Amén. Vamos a estar orando para que lo que Dios les ha entregado no quiera el enemigo estorbar. Amén. Amén. Pido sus oraciones también, pastor, para que en una manera u otra puedo yo comprar una carpa para tener servicios de milagros afuera. ¡Aleluya! Sí. Qué suave. Ahí me voy a manejar en el evangelismo así, llegando a las almas, hermano, pastor. Así es. Y pues pido sus oraciones para que Dios provea esa carpa para la visión. Wow, como María Woodward Ether. Aleluya. Yeah. Amén. Como Jack Cole. Sí. Como evangelistas. Hace falta valientes. Amén. Amén. Porque es lo que Dios me ha mostrado y por mucho tiempo y yo sé que es en los planes de Dios, es la visión y no mi visión, sino la de Dios y yo sé que va a suceder. Wow. Vamos Y a orar eso yo quiero eso para que nosotros podamos salir a diferentes lugares, pastor, para tener la carpa, por ejemplo, ir a donde Dios nos manda, ¿verdad? Wow. Amén. Amén. Tiempos de avivamiento. Los avivamientos del siglo pasado fueron en carpas. Sí.
Amén. Carpas, amén. Déjeme orar por ustedes en el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Dios, que tú des la provisión para esa carpa, Señor. Que tú, Dios, que estás poniendo esto en el corazón de tu hija, Espíritu Santo. Oh, remaya, casito trabará. Porque yo sé que hay muchas oportunidades de conseguir una carpa allá en Estados Unidos y una carpa buena, una carpa, oh, rabaya, baba, elegante en el nombre de Cristo Jesús, donde pueda atraer a las masas, donde tú, Dios, puedas derramar milagros, puedas traer palabra profética, Señor, y grandes hombres y mujeres de Dios que tú vas a capacitar en una generación que quieren servirte, pero que están estancados en el nombre de Jesús. Padre, en este momento declaro que la provisión para esa carpa se da y que grandes cosas suceden. Ato y reprendo cualquier espíritu de confusión que quiera venir a querer refrenar. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, declaro en este momento que con la autoridad que tú has puesto sobre tu hija, Señor, ella se pone en alto, se levanta y dice: yo lo voy a hacer porque yo estoy en contacto con mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Yo te iba a decir un sueño que tuve rápidamente. Tuve un sueño, yo y Aurora y la hermana Aurora, y estaba nosotras como corriendo, pero no sabía por qué estaba yo y Aurora corriendo. Y cuando volteamos para atrás, Satanás estaba atrás de nosotros. Y me desperté con, algo bien feo que sentí en mi espíritu. Y empecé a reprender todo plan de Satanás, pero nomás era yo y ella. El ministerio evangelístico que hay en ustedes. Sí, pues dice la palabra: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Obviamente que cuando hay un llamado grande de parte del Señor, pues el enemigo comienza a reforzar sus ataques, ¿verdad? Ajá. Pero si yo me someto a la autoridad soberana de Dios y a la autoridad absoluta de su palabra, Él se va a ir. Amén. Aleluya. Si yo me someto a estas dos cosas, a estos dos principios, Él no va a poder atacar. Amén. 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 Someterme a la palabra, someterme a Dios, respetar lo que Dios me está pidiendo que haga, respetar lo que dice la palabra, y Él no va a poder más. Amén. Amén. Así es. Sí. Bendito eres, Señor. Okay. Eso es más claro porque sí, somos la pasión de Aurora y la pasión mía es las almas, entonces sí, Claro. está claro. Sí. Y está claro, bueno. Hay que meterse, así como se están metiendo ahorita la palabra, que se dan el tiempo para estar en el discipulado, todo esto les va a empoderar, en contra de las artimañas y ataques del diablo. Amén. Y bueno, sus nombres son conocidos, significa que les están dando guerra. Amén. Sí, amén. Ok. Ok, pastor. Muchas gracias por todo. Sí. Y siempre que Diana está conectada, estoy ahí, pastor. Nomás que entran muchas llamadas de mi celular y se corta. Y no quiero estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Sí, está bien, pastora. Gracias. Okay. No, sí, sé que ahí está conectada. Gracias. Amén. Gracias. Amén, pastor. Bendiciones a la pastora Mónica. Bendiciones, sí, gracias. pastora. Sí, ahí les manda un abrazo y un abrazo. Amén. Nosotras también. Un abrazo fuerte. Este año llamamos a la manifestación de su ministerio de la pastora Mónica aquí con nosotros. Ah, pues sí. Sí. Ya, No, a ver si mujer de ya Dios. primero Dios la podemos conocer aquí con nosotros, que se la traiga. Sí, sí. Ahora que andemos ya casi voy para allá, para Juárez. Sí. Y Amén. voy a ir a revisar al puente a ver si ya los abren y ya, vámonos. Amén. Amén, pastor, vámonos. Okay. Yo quiero decir algo, chicas. Amén. Adelante. Hermano Alfredo Madera,
Ujú. Muchas gracias, hermano. Usted es un profeta, un pastor. Y gracias por su apoyo, por su ayuda, eh, por todo lo que nos ha apoyado en todo, hermano. Ujú. Gracias por las enseñanzas que yo sé que son dirigidas por el Espíritu Santo. Ah, todo lo que nos ha enseñado. Mire, yo estaba leyendo ayer el libro y decía, en todo esto resumido, yo dije, resumido en todo está en la obediencia. Ujú. La obediencia, Así es. ante todo, ante todo. La sumisión, la obediencia. Entonces, yo no sabía del sueño de Jackie, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Yo me glorifico, yo me alegro. No tengo temor porque sé en quién estoy parada. Amén. Entonces, gracias, hermano. Usted es de mucha bendición para Gracias, Jackie, hermano. para Diana, para Miriam, para Liz, para mí y para mucha gente de la escuela profética y para mucha gente que usted conoce. Y Amén. digo, gracias Señor por tu hijo, por tu siervo, por tu profeta. Usted sabe que yo no voy, que yo estoy yendo a una iglesia donde no fluye, no hay la fluidez del Espíritu Santo, donde no hay lo de la profecía. Pero como yo le decía al Señor y yo siempre se lo he estado diciendo, mira Señor, aquí no fluyen y aquí no hay palabra de profecía. Yo me voy a salir cuando usted me lo diga. Yo voy a dejar una huella aquí en esta iglesia. Me voy a salir con la cara muy en alto. Porque yo, como usted decía, los evangelistas somos muy inquietos, hermano. No podemos estar sentados, ¿ok? Yo sigo haciendo mi ministerio de evangelismo, Claro que sí. ¿sí? Ahora, mi preocupación es esta. Le felicito. Mi preocupación es esta, hermano, que mire, que yo hablo, ¿no? Con la gente. Yo les hablo del amor de Dios, les hablo de la salvación, del perdón de los pecados, de todo, ¿no? Y digo, no los quiero llevar ahí donde voy, hermano, porque yo puedo ver a la gente muy atada, hermano. No hay un fluir, hermano. Y mientras yo me estoy consumiendo en el fuego, en el altar, hermano, siento un calor en mi cara, en mis manos, en todo mi cuerpo, me quemo y estoy tiemble y tiemble. Y digo, oh Señor, pero yo estoy así en el altar cuando me subo, ¿no? Al altar todos los domingos y los martes. Entonces Claro. digo, Señor, yo veo a la gente la puedo ver bien atada. Y veo al pastor, lo que estoy haciendo, hermano, es estar orando por el pastor y por su esposa, hermano. Yo quiero que ellos tengan una experiencia sobrenatural. Desde mi corazón le estoy pidiendo a Dios, dije, no, Señor, ellos tienen que tener una experiencia sobrenatural, Padre mío, para que entiendan lo profético y para que entiendan lo que es la unción. Porque Dios es espíritu, hermano. Y es necesario. Y no lo vivir en el puedes espíritu. comprimir en una religión o en una teología. Sí, hermano. Entonces, mire, yo le iba a decir ayer, pero ya como había muchas manitas, dije, no. Discúlpeme, hermano, le quiero preguntar algo. Yo he pasado por 3 iglesias aquí en Albuquerque y que les puedo decir por tierra de Egipto. He pasado porque en una el Señor me decía, sal de la tierra de Egipto. Sal de la tierra de Egipto. Y me mandaba sueños, hermano. Y unos sueños muy feos. Un sueño fue que vi muchas ratas en el altar, pero demasiadas ratas y ratones en el altar. Otro sueño fue que la pastora que llevaba a esa congregación, está el púlpito y tumbaba ella así con sus manos, así tumbaba todo lo que estaba en el pedestal donde ustedes predican, en el púlpito, y ya después ella se tiraba todo así los instrumentos, todo lo que había en el altar, y ya se tiraba así en el piso. Y fueron diferentes sueños, y me decía, y ya la tercera vez que me dijo, Señor, sal de la tierra de Egipto, fue cuando tomé la decisión y le di las gracias a la pastora, y le dije que era tiempo de irme. Y después ella me dijo,
le quiero pedir un favor, hermana Aurora. Dígale a la congregación, me estaba diciendo lo que yo tenía que decir porque me iba. Y entonces yo le dije, ok, está bien, pero no lo hice, hermano, porque no era de Dios lo que ella me estaba diciendo. Claro. No lo hice, yo nada más me despedí y ya me fui, ¿sí? Entonces fui a otra tierra de Egipto y después estoy ahorita también, de verdad, hermano, porque no, nos quieren controlar. A mí no, al menos el pastor conmigo, él no me ha dicho nada, él me respeta. Yo siento que él ya siente que me pienso salir, pero yo dependo de Dios y cuando Dios me diga, te tienes que mover. Entonces yo decía, Señor, he pasado por 3 congregaciones aquí y no fluyen, en una sí, según, ¿verdad? Con de sal de la tierra de Egipto. Pero había también falsos profetas, porque no se cumplieron algunas profecías que según ellos dijeron, ¿verdad? Ellas dijeron. Entonces digo, Señor, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Yo soy evangelista. Yo me gusta buscar a la gente. Amo las almas. Me gusta darles un seguimiento. Entonces digo, he pasado por 3 malas experiencias, hermano. Y digo, ¿ahora qué sigue, Señor? Tenemos que estar tenemos que, si salgo, si el Señor me dice, ya sal, ya es tu tiempo, ¿qué debo de? Yo ya no quiero, hermano, irme a meter a ninguna iglesia. ¿Por qué? Bueno, entrando en ese tema es profundo, ¿eh? Déjame decirle que nuestra mayor autoridad es el Espíritu Santo. Nosotros le rendimos cuentas al Espíritu Santo de Dios. Amén. Sin embargo, es bueno tener mentores, es bueno tener a alguien que te guíe, a alguien que te dé consejo, a alguien que te esté ayudando, ¿verdad? Sí. Inclusive nosotros siempre tenemos que tener a alguien que le estemos de alguna manera diciendo, ¿sabes qué? Pues me pasó esto, me pasó aquello. Sí. Un mentor, ¿verdad? Porque eso es bueno, tener mentores que nos instruyan, que nos enseñen. Sin embargo, si usted ya tiene un llamado evangelístico y usted se está multiplicando en sí misma para predicar el evangelio, pues lo recomendable aquí es que las almas que usted está ganando para Cristo las junte y les dé una reunión semanal, ¿sí? Ok, les perfecto. hable, les predique, les dé una doctrina, les hable de Jesús, les hable de la sangre, les hable del Espíritu Santo, les ministre, les ore, ¿ok? Porque la gran comisión dice algo bien claro, dice, por tanto, ir por todas las naciones y hacer discípulos y enseñarles a que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Entonces, la gran comisión nos dice que nosotros estamos ordenados a ser discípulos. Ahora, un discípulo es aquel que nosotros enseñamos a congregarse. Lo enseñamos a ser obediente a la palabra. Sí, amén. Enseñamos, o sea. Sí. Entonces, a lo que usted decía de llevar las almas a un lugar donde usted ni siquiera se siente que está siendo llenada, de que la gente va a seguir igual, que no van a crecer, que no van a ser liberadas, pues obviamente es llenar una barca ajena, ¿verdad? Dice la palabra que cuando Pedro llenó la barca, ¿verdad? Llenó su barca primero y luego mandó a que se acercaran las otras barcas y las llenó. Entonces nosotros llenamos primero nuestra barca y después ayudamos a los demás. Entonces, si usted tiene tanta carga por las personas, ¿verdad? Yo le decía a mi hermano, él es evangelista, y le decía, bueno, pues está bien, le digo, andas llenando barcas de otros, le digo, y está bien, le digo, pero le dije a mi hermano en enero, le dije, ¿cuándo vas a llenar la barca que Dios te dio? Amén. Me dice, pues ¿cuál barca? Le dije, pues ahorita ya te voy a ungir de pastor, ¿cómo ves? Y se derramó una unción tan tremenda, hermana Aurora, que
que la iglesia pues ahorita está creciendo. Todos los días me da un Aleluya. testimonio de la iglesia. Y le dije, ¿y ahora cómo te quedó el ojo? Le digo, y dice, no, pues estoy impactado. Qué hermoso. Me estoy explicando. Sí, Entonces, hermano. si usted quiere llevar esas ovejas a pastar a un lugar donde van a crecer, pues Sí. déles pastos usted. Amén, aleluya. Hermano, hermano, no, de verdad, hermano. Últimamente estos días le digo a la hermana Jackie que he sentido muy fuerte la presencia de Dios. Incluso ahorita que acabemos de hablar con usted, me voy a ir a la montaña porque hay mucha necesidad, hermano, perdón. Entonces, hermano, yo decía, Señor, yo ya no quiero estar en ninguna tierra de Egipto. Y yo llevé muchas familias a esta iglesia, hermano. Llevé mucha familia, pero la gente, como no fui, ahora que nos fuimos a Phoenix, yo creo no, ni me vieron. Y ahora que nos fuimos al evento con la hermana Jackie, no fui. Las almas no les gusta el lugar, hermano. No, me dijo una, ¿sabe qué, hermano? No me siento a gusto. No sé, hay algo que no me gusta. La gente, es que la gente, hermana, lo saluda, tiene una cara, están atados, pues, ¿verdad? No son así, amor, ay, bienvenido, que esto, lo otro. No. Así todo muy seco, hermano. Entonces dije, no, ya no voy a traer alma. Mi recomendación, hermana, ahora empieza una reunión en su casa o en alguna casa y la gente que usted evangelice, invítelos a pastar ahí a su reunión. Una célula, Hermano. ¿sí? Ok, mi hermano, muchas gracias, hermano. De veras que atesoro como oro fino sus enseñanzas. Aprecio mucho el apoyo, la ayuda que nos está dando, porque como Claro que sea, sí. viene siendo, de verdad, viene siendo nuestro mentor, verdaderamente, porque no hay ningún otro profeta, no hay ningún otro pastor que nos esté apoyando como usted nos está apoyando. Y No, pues eso de les quiero veras, mucho. hermano, de veras, hermano, eso es una bendición muy grande y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Amén, hermana Aurora. Pues aquí Gracias, estoy para hermano. apoyarles en lo que necesiten. Sí, hermano, que el Señor lo bendiga y lo siga usando de más grandemente. Ese es mi Amén, amén, deseo. hermano. Y gracias por todo, hermano. Sí, Y un ahí llévenos en abrazote. sus oraciones, ahí llévenos en sus oraciones. Voy a estar orando por ustedes y pronto nos vemos por allá, ¿eh? Ay, gloria a Dios, aleluya. Tengo un hijo que quiere hablar con usted personalmente, Oh, me porque gustaría. Sí. él quiere hablar porque dice, mamá, ya no hay profetas. Le digo, hijo, te voy a pedir un favor, ponte a leer la palabra, lee la palabra, deja de estar escuchando videos de YouTube y pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé Oh, entendimiento, que te dé conocimiento. wow. Y ya, y dice, no, pero yo quiero conocer al profeta. Dice, yo tengo muchas preguntas que hacerle. Le digo, me parece perfecto, hijo. Él va a Wow, estar bien dispuesto a sacarte de tus dudas. claro que sí, pasar un tiempo con él y escucharlo va a ser un deleite, una bendición. Y a cada rato me está diciendo, ¿y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene el profeta? ¿Qué dices? Digo, ya mero, me dijo, yo te voy a avisar, no creas que no te voy a avisar. Así es que aquí tiene ya, aquí ya alguien. Hay que prepararlo porque él le va a ser de apoyo, mi hermano. Ay, sí, ok, hermano. Dios, Que Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Nos besamos. Bye bye. Amén. Bye. Igualmente, hermano. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Dios les bendiga y y nos vemos el domingo en la campaña. ¿Ok? Recuerden, se están Amén. poniendo suave las campañas y inviten personas que estén enfermas. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Amén. Adiós. Adiós. La bendiga. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones, un abrazo.
Bye bye. Bye bye.